17 de julio, El Detallista Creativo. Hoy desde Radio Costa Rica, muy orgullosos de este nuevo programa, de este nuevo episodio, agradeciendo la oportunidad a Radio Costa Rica, ubicados acá en San José, Zapote. Empezamos con todo, empezamos con una gran ambición, con una gran esperanza de que el programa de hoy sea del agrado de todos ustedes. Agradeciendo al Centro Médico San Antonio y a la doctora Mariela Gamboa, que hoy nos van a acompañar para hablar de temas muy relevantes y muy importantes. Vamos a hacer un programa dinámico, ya que la personalidad de la doctora, su conocimiento y su actitud positiva nos va a permitir hablar de temas muy interesantes, muy ambiciosos y sobre todo poder romper mitos y realidades. A todos los que están en sintonía, agradecerles todos los reportes, agradecerles sus consultas, poder estar con nosotros y acompañarnos en esta conversación que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Y justamente vamos a empezar y vamos a arrancar con toda la actitud y con todo el positivismo para dar inicio a este Detallista Creativo, edición número 17 de esta temporada. Doctora, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar acá y poder compartir un poquito del tema de nutrición y alimentación con todos los que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Este es un tema muy importante y muy relevante porque nos basamos en algo, es una actividad que, cuidado y no, es la más importante de nuestro día a día, porque durante el día, sí es cierto, dormimos, sí es cierto, tenemos que hacer ejercicio, pero nosotros comemos, esperamos que mínimo 3 veces al día, y es muy constante. Entonces, el estar bien informados, el estar empapados en la materia es uno de los atributos más relevantes en el cual deberíamos invertir tiempo y conocimiento para poder saber. Doctora, ¿eso es así? ¿Realmente el público en general, la sociedad, está enterada de lo que debería y no debería comer? No, realmente creo que hace falta mucho un tema de información, justamente de educación. Dentro de la consulta, para mí es súper usual ver que la gente, así tenga sobrepeso y demás, come mucho menos de lo que realmente necesita, incluso para satisfacer necesidades básicas, justamente el solo hecho de estar vivos y el rendir con el trabajo, el día a día, que depende mucho también del estilo de cada persona, del estilo de vida. Uh-huh. Entonces, realmente creo que el tema, más allá de estar satisfecho cuando como, de alimentación como tal, realmente, pues sí se queda corto. Muchas veces hace falta mucho de educación en esta parte. Ok, vamos a ver, yo considero que a nivel de información, creo que todos los que, un gran porcentaje de los que están en sintonía tienen acceso a esa información porque hay profesionales muy capacitados en el país. Sin embargo, hay un exceso de estímulo externo. ¿A qué me refiero? Y este es un análisis que tenía durante esta semana. Me fui por Circunvalación Sur esta semana y me puse a contar la cantidad de vallas que habían. Se me antojó un chocolate, se me antojó un helado, se me antojó una hamburguesa con el combo y todo lo respectivo. Pero no vi un solo anuncio de una fruta, no vi un solo anuncio de una comida balanceada, nunca vi un casado, por lo menos casero. Uh-huh. Tal vez no sé si sano, no sé si ya nos vas a desmitificar eso, okay. Pero vi mucho, la cantidad de estímulos que uno recibe es de cosas no saludables. Bueno, vieras que empezando por ahí, ahora que dijo justamente la palabra clave, balanceado, entonces saludable no implica lechuga nada más, se puede incluir todo este tipo de alimentos que la gente tal vez relaciona con algo no tan saludable, helados, gaseosas, demás. El tema está mucho en la cantidad, en la frecuencia y en el poder incluir, además de este tipo de alimentos, otros que sí tal vez nos aportan un poco más de nutrientes. Es perfectamente normal que uno se antoje, incluso cuando ve este tipo de publicidad y demás. El problema está en los excesos de cualquier cosa, hasta el agua, por ejemplo, en exceso puede llegar a crear un efecto contraproducente en la salud. Okay. De la misma forma, por ejemplo, el tema del azúcar. Sí es cierto que el azúcar en exceso puede tener efectos nocivos para la salud, sin embargo, eso no implica que yo al 100% tenga que eliminarlo, o justamente que una alimentación adecuada, saludable o balanceada sea únicamente productos light o que no tengan azúcar. Entonces, se trata más un tema de que la persona sepa o logre saber realmente cuáles son sus requerimientos. Eso va a implicar si es hombre o mujer, peso, estatura, el estilo de vida, si practica un deporte específico, y ya luego de eso entonces podemos partir de decir, bueno, tanto de esta cantidad de mi alimentación del día o en la semana puedo destinarla a esas cosas no tan saludables. Al final yo creo
que, por ejemplo, lo que se haga el 80% del tiempo, esto se habla mucho de una relación 80-20 del tiempo, lo que haga la gran mayoría del tiempo es lo que va de igual forma a mostrar los resultados. Si la gran mayoría del tiempo me baso solo en comida procesada, azúcares, grasas saturadas, pues el efecto va a ir por esa parte. Si intento darle tal vez un poco de vuelta y me mantengo haciendo actividad física, el descanso y con comida un poco más balanceada, el que yo dedique un 20% de la semana, el mes, del tiempo a comer ese tipo de cosas no va a traerme algo nocivo o malo para la salud. Eso me encanta porque sobre todo habla mucho de desmitificar o bajar del pedestal esa teoría de que el todo nada. Si estoy a dieta, la gente entiende que es que el 100% de las comidas tengo que estar haciéndolas. ¿Qué significa la palabra dieta, doctora? O sea, para usted en su consulta, ¿qué significa la palabra dieta? ¿Y qué entiende la gente por dieta según su experiencia? Es de hecho algo súper contrario. Dieta como tal se refiere a la alimentación de una persona, sea lo que sea que come. ¿Puedo comer hamburguesa todos los días que estoy en una dieta? Esos son, exacto, son estilos de dieta. Dieta se refiere a lo que yo consumo normalmente para alimentarme. Entonces puede ser que la dieta sea adecuada o no, balanceada o no. Puede ser muy negativa la dieta. Exactamente, dieta es simplemente lo que uno consume. Ya ese tipo de proceso que se maneja es un plan de alimentación. Entonces, cuando yo me pongo, digamos, así como en algo tal vez enfocado, con porciones y demás, eso es plan de alimentación, pero dieta como tal es lo que todos consumimos. Ok. Me parece interesante porque traspolándolo a otras industrias o a otros tipos de consultorías, mis consultorías a nivel de mercadeo, comunicación y ventas muchas veces dicen, no, es que yo tengo hábitos. Ajá. No son hábitos positivos, correcto. Sí, pero sí tiene el hábito de, por decir algo, abrir el local a deshoras. O, por ejemplo, tener procesos que no son los adecuados o servicios de protocolos de atención. Sí, muchas veces los clientes dicen, en mi caso los clientes a nivel de empresarial, dicen, sí, yo tengo un protocolo, el protocolo no es el adecuado. Uh-huh. Igual funciona con el tema de dietas. Todos estamos en una dieta. No necesariamente es que significa que sea la dieta adecuada. Exacto. Doctora, si le parece, empezamos entonces con este abrebocas que hemos tenido para llevarlo. Vamos con el tema del día de hoy, que son mitos y realidades. Sobre todo traigo 15 mitos que quisiera desmitificar, o decir, sí, es correcto, y que conversemos un poquito al respecto. Claro. De todo un poco. Estamos hoy con la doctora Mariela Gamboa, parte del equipo del Centro de Especialidades Médicas San Antonio, con la cual la puede encontrar en este centro médico y recibir una consulta adecuada acerca de todo lo que estamos trabajando. Parte del mito, voy a cambiar el orden porque dijiste uno de los que traía preparados y me encanta el tema del agua, la ingesta del agua. La cantidad, los famosos 2 litros de agua diarios, ¿es un mito? ¿Es una realidad? Para todos aplica 2 litros de agua al día. Escuchaba y recientemente cuando venía para acá un reel que decía, si yo estoy orinando mucho, cuando estoy tomando agua no necesariamente es bueno. Eso, como te digo, fue cuando venía para acá. No sé si eso es verdad, es un mito. Contanos al respecto. Bueno, creo que en el tema de la nutrición, no solamente en este mito específicamente, bueno, el punto que vamos ahorita a tratar, me van a escuchar decir depende siempre, porque es así. Va a depender. El punto con el agua o la idea del agua es hidratación. Uh-huh. Entonces, los 2 litros es una cosa súper general, que se habla mucho también en base a las 2.000 calorías. Eso es como un promedio que se saca para población en general, pero no es específico lo que cada persona necesita. No está mal para alguien tal vez que no pueda ir y pagar una consulta y saber específicamente cuánto tiene que consumir, tener esto como punto de referencia. Sin embargo, no es que solamente eso se necesita. Partiendo de eso, influye incluso la parte del clima. No es lo mismo acá en San José, que es un poco más frío, alguien que esté en Guanacaste, en Limón, Punta Arenas. Entre más esté caliente el clima, va a haber más sudor en actividades cotidianas. Entre más sudor, más hidratación necesita la persona. Uh-huh. Y otra cosa que es muy importante es que la hidratación no solamente es agua. Con sudor y a través de la orina nosotros perdemos además electrolitos. Entonces, hay un punto determinado que ya tomando en cuenta las necesidades o el estilo de vida de cada persona, nosotros podemos saber en donde no solo llega a ser necesario agua, sino electrolitos.
ya sea una bebida hidratante que uno pueda comprar ya preparada, sueros, o incluso hay formas de hacer sueros caseros, que es una manera no tan rica, la verdad, pero es más económica. Se puede adaptar, sin embargo, entonces sí podemos partir de una recomendación base estándar, pero no es específica para cada persona. Ok, ¿y cómo puedo medir yo mi hidratación con respecto a la orina? ¿A la cantidad de veces que orino? ¿Hay una forma o...? Esto no es tanto, creo, la cantidad, sino el color. Okay. Debería ser lo más transparente posible o un color amarillo muy leve, y cuando ya va más, el color se va oscureciendo o incluso llega a ser anaranjado o rojo, ya llega a ser algo pues bastante peligroso para la salud. Incluso una orina que sea anaranjada, roja, café, es como de acudir a algún hospital, centro médico. Ok, perfecto. A nivel de... Una vez tenía un amigo que recién estaba iniciando la carrera cuando tuve esta conversación, nosotros estamos hablando de hace muchos años, y él me decía, muchas de las veces nuestro cuerpo no es que tenga hambre, es que tiene sed, es que está deshidratado. Haga la prueba. Y él me decía, cuando usted tenga hambre, entre comillas, evalúe si es hambre yendo a tomar un vaso de agua. Si después de tomarse el vaso de agua todavía quiere seguir comiendo lo que iba a servirse, hágalo. Pero si con el agua se le quitó el hambre, no era hambre, era deshidratación. ¿Funciona así? De hecho, sí, la señal, o vamos a ver, cómo el cerebro percibe las señales de hambre o sed son muy similares. Tal vez si uno no le pone tanta atención a eso cotidianamente, esa sensación siempre se va a interpretar como hambre, pero puede ser deshidratación. Otro tema con eso es que la gran mayoría de personas espera sentir sed para hidratarse y no debería ser así. Más bien, tal vez, si yo tengo en cuenta o no cuánto es esa cantidad de líquido que yo necesito, debería entonces de, por ejemplo, decir, bueno, son X cantidad de vasos, o tengo una botella, me tomo 2 en el día, pero evitar o no esperar llegar a sentir demasiada sed para hidratarme, porque ahí es cuando ya el cuerpo está como en auxilio. Entonces, más bien debería ser previo a eso, el que yo me hidrate, pero sí es muy similar. Entonces, justamente eso es una recomendación. Incluso entre comidas, el hecho de, no es tal vez comer sin fresco, pero por ejemplo en mi almuerzo consumir primero toda la comida y al final la parte de líquido, porque por saciedad me voy a llenar de líquido más que de alimento. Y después, justamente por esta sensación de hambre y saciedad, a nivel del cerebro se percibe muy, muy parecido. Hay aplicaciones inclusive que son muy populares, donde dice, ya te toca el vaso de agua cada hora, inclusive uno mete ciertos parámetros que no creo que sea lo más profesional del mundo, pero como vos decías, en caso de no tener los recursos necesarios para asesorarse, es un parámetro que sí ronda los 2 litros, a mí me tocaba como 2,600 creo. Va mucho incluso en cuestión de la estatura. Yo siempre molesto mucho durante las consultas y yo les digo, es como un envase. Ajá. Hay personas que pueden medir 1,50 m, por ejemplo, y está el que mide 1,90 m. La necesidad de hidratación, no es lo mismo llenar, por ejemplo, una botella de 200 mililitros a una de 2 litros. Tenemos necesidades completamente diferentes. Ok, me encanta la conexión que estamos teniendo porque me está robando todos los mitos que traía. Según la altura, según el cuerpo que uno tenga, vamos a ver, creo que hay 3 tipos de cuerpos que se establecen, o más popularmente. Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda es, según ese tipo de cuerpo, por ejemplo, en mi caso, que mido 1,91, debería ingerir más alimento, debería ingerir más agua, debería proporcionarlo a ese 1,91 que tengo, o comparado con alguien de 1,50, por poner otra estatura. Sí, totalmente. Bueno, esto de los tipos de cuerpos sí hay como un estándar, digamos, pero creo yo, al menos en lo personal, no es como no está escrito en piedra, por ejemplo, porque ahora hay demasiada diversidad en cuanto a los cuerpos. Entonces, incluso a veces esos 3 tipos que se hablan no realmente aplican a todos los seres humanos, que somos demasiado diversos. Entonces eso creo que es como muy general. Okay. La parte sí de la estatura completamente es uno como de los puntos básicos que se toma de referencia para yo partir de ahí a indagar más en el estilo de vida de la persona y poder dar una recomendación adecuada. Justamente por eso, no es lo mismo una persona de 1,5 m a una de 1,90 m. Como punto, digamos, tomando en cuenta solo la estatura. Adicional a eso, vamos a ver, puede ser que la persona trabaje sentada todo el día. Digamos, en mi caso, la consulta es sedentaria. Yo estoy sentada todo el día conversando con la persona. A alguien que el trabajo sea físicamente activo, afuera, agricultura, qué sé yo, además expuestos al sol, va a tener más actividad física, que por ende va a hacer que la persona sude, y dependiendo de la temperatura en donde eso se lleve a cabo, entonces va a implicar más sudor.
tomemos en cuenta tal vez que sea una persona físicamente activa, no necesariamente deportista, sino nada más que recreativamente o por salud hace alguna actividad física, va a implicar entonces más necesidad de hidratación y mucho más. Y por ejemplo, ya entramos en el tema del área deportiva, no es lo mismo, por ejemplo, que yo vaya al gimnasio de lunes a viernes y esa es mi actividad física, mi deporte, a una persona que practique triatlón y tenga 2 a 3 sesiones de entrenamientos por día, durante todos los días. Entonces ahí varía muchísimo. Ok, qué interesante. A nivel, entonces, vamos a ver, esa individualidad, inclusive esta es una de las respuestas cuando en redes sociales, yo que trabajo en la parte de comunicación y mercadeo, muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué no ponen toda la información en el posteo? ¿Por qué no ponen precio? ¿Por qué no ponen recomendación? ¿Cuál es la recomendación? Porque justamente hay un principio de individualidad. A nivel de industria de la salud, toda la parte médica tiene un principio de individualidad en el cual una condición no es igual a otra. Entonces, si yo tengo determinados antecedentes, una enfermedad, una patología, o tengo una expectativa para realizar determinada actividad, jamás va a ser la misma condición que otras personas que tengan otros parámetros, otras condiciones. Y eso es parte de la relevancia de tener una conexión y una comunicación con el especialista de la salud, independientemente de la rama de la salud de que sea, pero en tu caso de la nutrición, ¿cómo se aborda eso una vez que yo llego por primera vez a una consulta nutricional? Bueno, eso parto de, por ejemplo, lo que decía ahora al principio, que siempre va a ser ese depende, ¿verdad? De cada persona. A mí me pasa también mucho que a veces tal vez un amigo, familiar, conocido, me hace una pregunta como general y yo digo, es que no sé, o no le puedo responder con solo ese dato. ¿A usted no le gusta dar una consulta gratis o cualquier cosa así? Y no es eso, es justamente que de verdad hay que tomar muchísimas cosas en cuenta para poder uno dar una recomendación acertada, individualizada justamente, y muchas veces entra esta parte de que el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. No es lo mismo una persona que llegue por mejorar hábitos, nada más, por buscar un estilo de vida saludable, a alguien que tal vez llega ya con una patología asociada. Entonces, ok, yo a través de la alimentación sé o puedo tratar muchas condiciones, pero no soy médico y ya si entramos en, por ejemplo, yo no soy endocrinóloga, no soy ginecóloga, siempre se necesita como esa parte interdisciplinaria. La parte psicológica va mucho de la mano con la parte de alimentación, sí que sea tal vez un trastorno de conducta alimentaria, digamos decir bulimia, anorexia, estas cosas, la comida siempre tiene relación totalmente con un tema emocional, entonces muchas veces son vivencias de la persona, el contexto en el que creció, se desenvolvió, que necesitan no solamente que yo le diga, mira, necesitas comer esto, esto y esto, sino que hay un trasfondo emocional de la persona que para poder acatar mi recomendación necesita tal vez el acompañamiento de un profesional en psicología, por ejemplo. Entonces sí va muy de la mano. A nivel, por ejemplo, de el tipo de consulta que realizan los pacientes, por lo general, históricamente, él debería ser que todos deberíamos asistir a una consulta nutricional porque, como decíamos, todos nos alimentamos todos comemos día con día. Pero realmente, a nivel de consulta, ¿por qué te buscan más las personas a nivel historial? Principalmente es el tema estético, creo, peso, músculo, grasa. Este tema del peso a mí me gusta mucho, digamos, como intentar educar al que no sepa que no se trata de peso total. Por ejemplo, cuando llegan y es que quiero bajar de peso, o me pasa un montón el escuchar, no sé, estoy pesando 80 kilos y quiero pesar 65. ¿Por qué 65? ¿Por qué ese número? Porque una vez hace 10 años yo pesé 65 y me gusta como me veo. Sí, puede ser una opción, no es que es imposible, sin embargo hay que tomar en cuenta que conforme el tiempo todos los cuerpos cambian, la persona o mi cuerpo de 20, 30 y 50 años no va a ser el mismo, entonces no es que es imposible, pero hay que tomar en cuenta que el cuerpo fisiológicamente siempre va a ir cambiando. Eso es mucho una parte y creo que ahora de la pandemia para acá, buscando un aspecto positivo de toda esa época, esa etapa, es el hecho de que la persona sí busca un poco más la parte de prevención, que es lo ideal en alimentación. Yo esperaría, por ejemplo, que la gran mayoría de personas lleguen a la consulta no a decir, me hice un examen de sangre y tengo colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, ¿qué hago? Si no, voy a alimentarme de forma que esto no me llegue a pasar. O el que tiene mucho, que eso es otro tema que se trata, el que tiene un antecedente familiar o una predisposición no significa que sí o sí va a desarrollar esa condición o esa enfermedad.
tiene más chance que otras personas, pero el estilo de vida que lleve la persona es lo que determina probablemente si eso se llega a detonar o a presentar. Ok, parte, por ejemplo, importante de las cosas que uno va descubriendo en el camino y de los aspectos positivos es, por ejemplo, la parte, vos mencionabas la parte interdisciplinaria. Una de las palabras, o hay enfermedades que a uno le dan miedo desde que te se escucha, que uno escucha la palabra y ya desde ese momento uno dice, uy, qué preocupante. Hablando con el doctor Garita, del Centro de Especialidades Médicas San Antonio, él me decía que la osteoporosis es una de las enfermedades que más miedo causa, que más temor causa, que más expectativa tiene la gente de que cosas negativas sucedan, porque es un debilitamiento de los huesos, etc. Cuando hablas de la parte interdisciplinaria, también, por ejemplo, el 8 de agosto va a haber una feria donde para el tema de la mujer va a haber un combo donde se trabaja la densitometría más la mamografía. Me decía el doctor y me explicaba, vamos a ver, dentro de mi parte médica, pues obviamente no es mi área de expertise. Él me explicaba que la densitometría es para medir la densidad en los huesos, lo voy a decir con mis palabras, ¿verdad? Es para medir la densidad en los huesos y detectar de una forma precoz o de una forma anticipada un tema de osteoporosis. Él me mencionaba que en el pasado se decía que no, esto que era una enfermedad que no tenía cura, que no tenía, y ahora con los avances médicos es totalmente tratable, sobre todo cuando se detecta en etapas tempranas. Entonces, a toda la gente que nos está viendo, pues los invitamos a que pueda tener este tipo de exámenes, y sobre todo él me mencionaba mucho que el tema de la alimentación era un tema indispensable con el tema del calcio, con el tema de los balances adecuados para poder tener este tipo de tratamientos adecuados. Entonces, me imagino que para esta feria del 8, muy pronto muchas de las personas van a pasar también por la parte nutricional, y ahí nos vas a contar cómo nos fue con cada uno de los pacientes. Claro. Continuando con las secciones del programa, ¿te parece si seguimos adelante y sobre todo vamos viendo y evolucionando en estos temas y en estos mitos? Claro, claro. El tema de mitos, me gusta, el programa va volado, así que vamos rápido. Cuando vemos en internet un montón de soluciones, vamos a ver, que si yo me pongo en internet a buscar y me pongo un día completo, saco vacaciones y todo el día de 8 de la mañana a 6 de la tarde, me pongo a ver reels, me encuentro por lo menos 25, 30 soluciones para todos los problemas. Por ejemplo, he escuchado soluciones desde que para matar bacterias y virus tengo que tomar 1,5 litros de zanahoria al día. Hay gente que me dice que nunca se resfría porque toma zanahoria con perejil, con jengibre, y que todo el día pasa tomando eso y ya está la solución. Hay tantos mitos y tantas realidades. ¿Cómo saber y cómo poder detectar cuándo es un mito, cuándo es una realidad? ¿Cómo tratar ese tipo de información? Bueno, creo que igual no solamente con el tema de alimentación, en cualquier área la parte de la tecnología puede ser muy útil o para causar completamente, ¿verdad?, un problema a la larga. Idealmente, realmente para poder saber si sí o si no es la consulta, ¿verdad?, con un profesional. En redes sociales puede abrir cualquier persona y decir soy esto, lo otro, tengo estudios en esto, no, incluso muchas veces abiertamente hay gente o cuentas que tienen millones de seguidores o miles, donde las personas abiertamente dicen yo no tengo estudios, no soy esto, pero a mí me funcionó y pues la gente lo ve más sencillo. Ese tema, por ejemplo, del consumo de cosas naturales, que si limón, jengibre, siempre la absorción de un nutriente que venga de un alimento va a ser mejor incluso que de un suplemento multivitamínico, pastilla. Sin embargo, el efecto positivo que pueda tener es de un consumo frecuente. Okay. No pasa, por ejemplo, como si a mí me duele la cabeza y voy y busco en la farmacia un fármaco, ¿verdad? Una X pastilla que me va a provocar el efecto en 10 o 15 minutos, cuando es a través de los alimentos. El consumo constante justamente es lo que evita que a la larga, por ejemplo, el sistema inmune esté lo suficientemente fuerte. Sí, puede ser limón, jengibre, ¿verdad? Hay mucha variedad en lo que es alimentos, pero entonces el consumo frecuente es lo que puede darme a mí ese beneficio de algo que no sea un fármaco, un químico, okay, algo artificial. Es posible lo que decía, si no me equivoco, se me olvidó quién fue, Hipocrático,
Hipócrates. Hipócrates, ajá. Me fui con el juramento. Que él decía que tu alimento sea tu medicina. ¿Es posible no ingerir fármacos? A mí, por ejemplo, soy uno que si me dicen estoy resfriado y tomes ese determinado medicamento, yo trato al máximo de no tomármelo porque no me gusta. Pero ¿es posible sustituir todos los fármacos con alimentos? Depende, nuevamente. Creo que depende mucho de cuál sea la condición y del estado, ¿verdad? Que tenga. Por ejemplo, no sé, digamos, partiendo de ese mismo tema inmunológico, resfríos, puede ser que la persona ya tenga el sistema inmune, digamos, cuando ya la enfermedad se presenta, no tenga un sistema inmune lo suficientemente fuerte, que tal vez ese consumo constante del alimento no vaya a ser el efecto tan rápido que yo necesito para que eso no avance, no progrese y empeore. Entonces tal vez hay un lapso de tiempo determinado en el que el fármaco sea necesario, pero ya después, una vez eso se estabilice o se cure, es, digamos, el consumo constante lo que tenga ese efecto. Igual pasa con un montón de cosas. La diabetes, cuando no está, digamos, diagnosticada, lo que se considera o se trata como prediabetes, incluso, digamos, si hay durante varios exámenes alterados, se considera prediabetes y la persona se empieza a tratar con pastillas antes de poder o administrarle insulina, todavía hay, digo yo, como un tiempo en la que se puede trabajar para que sea reversible, en donde sí, el fármaco ayuda para ir nivelando eso, pero de nuevo, el estilo de vida de la persona y la alimentación va a determinar qué tanto eso avanza y pues ya terminó siendo, digamos, un tipo de diabetes que solo con insulina el resto de la vida se puede tratar, o si mi estilo de vida permite que eso se nivele un poco. Mariela, no sé si has notado que la vida en general se basa en los mismos principios, hay leyes universales que se rigen para todas las categorías. Entonces, por ejemplo, vos me estás hablando ahorita de planificación, de estructura, de que al final, exactamente, cuando tenemos una crisis, un momento de tensión, un momento donde ya sucedió lo peor, donde ya estoy enfermo, donde ya sucedieron determinadas crisis, determinados momentos, ya no hay mucho que pueda hacer más que tomar medidas contingentes. Esas medidas contingentes te van a dar resultados inmediatos, mas no son los adecuados. Si yo quisiera prevenir futuros eventos, futuras crisis, tengo que planificar y tengo que justamente no asistir al nutricionista cuando ya estoy enfermo, cuando ya mi sistema inmunológico está débil, cuando ya tengo determinadas enfermedades, sino prevenir y planificar y decir, ok, si yo quiero llegar a 90 años agachándome y con independencia, ok, yo tengo que tener una alimentación correcta, yo tengo que tener un cerebro correctamente alimentado para poder que pueda producir los neurotransmisores correctos, y sobre todo yo siempre el tema de los proyectos, yo puedo decir que ha sido uno de mis errores, tal vez por eso hago tanto énfasis cuando hablo con las personas. Concentrarme en ciertas etapas de la vida y yo decir, no, yo soy un emprendedor, yo soy un empresario, no, yo soy una persona de familia, entonces tengo que dedicarme a esto y descuido otras facetas. Yo te comentaba que, por ejemplo, cuando salí de bomberos, me descuidé mucho en el tema de alimentación, mucho en el tema físico, porque yo decía, bueno, es que el bombero era el que ocupaba ciertas condiciones, ya el hombre, el consultor, el comunicador, no lo ocupa tanto. Y eso es un error, ¿por qué? Porque uno, para todos los proyectos, ocupa energía, ocupa una buena actitud, ocupa ser receptivo. No es lo mismo para un estudiante ir a estudiar sin haber comido que haber hecho toda su alimentación correcta para poder rendir en su parte académica. No es lo mismo llegar a una presentación, exponer con un balance en tu cuerpo, tanto de endorfinas como de todas las sustancias que vos nos podías decir, para estar apto y responsivo ante cualquier contingencia que pueda suceder en la vida. Yo creo que esto es algo que veo mucho incluso en el tema laboral. A veces el tema de cuando, por ejemplo, en consulta, ok, vine tal vez porque, bueno, no me gusta mi peso, o quiero prevenir, o tengo una X condición entonces que quiero tratar. Ya cuando uno va hablando más del estilo de vida de la persona, o de qué tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Para esa alimentación que se le va a recomendar, hay un porcentaje muy alto de personas que siempre dicen, es que no tengo tiempo, es que por mi trabajo no puedo. Es un tema meramente de programación, de planificación. Sí, digamos, no es opción para todo el mundo, a todo el mundo le gusta la comida fresca, pero por ejemplo las personas que no tienen tanto tiempo entre semana para cocinar, que esa es bueno, no como saludable porque no tengo tiempo para cocinar, o siempre la recomendación es sacar un rato el fin de semana para adelantar preparaciones, que eso le ahorre tiempo en la semana para no decir no como de la forma que tengo porque no tengo tiempo. Aún así, en el tema laboral,
el punto es que el cuerpo tiene también como ese límite. Entonces, por más que yo quiera rendir, ¿verdad?, de mi trabajo, sea el que sea, va a llegar el punto en el que va a tener una repercusión en la salud. El estrés, eso eleva el cortisol tiene mucho efecto, digamos, contraproducente cuando está alto a nivel del cuerpo. El descanso, vamos a lo mismo de que al final la alimentación es un tema emocional, entonces es gastritis, inflamación, colitis, el malestar. Muchas empresas ahora invierten en la parte de nutrición, alimentación o incluso muchas otras ramas de la salud. Sí, porque es una motivación para el colaborador o la persona de que la empresa invierte en mí, pero a la larga es una inversión en la misma empresa. Ajá. Eso reduce un montón el tema de incapacidades. Es una persona que no va a llegar fatigada, con dolor de cabeza, mira, estoy cansado, tengo esto, lo otro, y viene de esas cosas básicas o sencillas como el agua, la alimentación. Entonces, sí es un tema mucho de estructura, de planificación. Hay casos, yo no generalizo, dentro de igual de la consulta, por ejemplo, hay gente que así desglosemos las 24 horas del día, a veces uno dice, bueno, sí, no tiene tanto tiempo, pero eso no va a pasar los 7 días de la semana. Entonces siempre hay alguna herramienta, pero mucho es de la planificación y del accionar que tenga la persona, porque a mí me pasa, y probablemente siempre tenga una opción, pero a veces hay opciones y por cada opción se escucha una excusa. Ajá. Eso no me gusta, no, pero eso no puedo, no, pero eso no tengo tiempo, no, pero eso... Entonces, bueno, también depende mucho de la disposición de la persona, pero sí hay que hacer a la larga como un límite o tener como el balance entre, ok, no, nadie puede dejar de trabajar, al final eso es con lo que todos vivimos, comemos en general, pero en la gran mayoría de trabajos todos somos reemplazables. Entonces, en el momento en el que la salud afecte demasiado y yo no esté o algo me pase, probablemente la empresa no deje de existir o seguir porque falté yo. Probablemente simplemente se reemplaza a la persona y no necesariamente con los daños a la salud eso funcione de la misma forma. Un día sostenía un amigo con el cual juego fútbol. Entonces yo le estábamos hablando de todo un poco, de cómo uno se empieza a descuidar con los años. Él es una persona que físicamente tiene 40 y pico años, 44, 47, por ahí anda, ¿verdad? Y se cuida muy bien, se ve muchísimo mejor porque jugamos un partido contra jóvenes de 20, 22, por ahí andaban. Entonces corrieron un montón, pero otros se cansaron rapidísimo y nosotros terminamos ganando, que nosotros ya tenemos de 35 para arriba. Yo creo que yo soy el más joven y tengo 35. Y entonces estábamos hablando de eso. Entonces yo le decía, Randall, es que cuando yo empecé a trabajar más, empecé a descuidarme en el tema de salud porque a mí no me gustaba comer de microondas. Entonces yo pasaba por un Automac o por cualquier comida rápida, para no decir marcas. Pasaba por cualquier comida rápida, por los autoservicios. Entonces yo decía, más rápido esto. Entonces pasaba un día. Al día siguiente trataba de evitarlo, pero entonces no comía. Y llegaba a comer, entonces me comía el almuerzo y la cena casi que juntos porque estaba. Él me decía, él se dedica al tema de logística, reparto, mensajerías, etcétera. Entonces me decía, Manuel, imagínese yo quedando todos los días literalmente en la calle. Todavía usted tiene días de oficina. Y entonces ahí se me cayó la cara de vergüenza. Yo dije, sí, lo que uno dice son excusas, porque realmente él anda todo el día en la calle. Yo pues andaré un 60-40, o no sé, por ahí 50-50, pero tiene toda la razón. Y es una persona que físicamente se ve bien, que saludablemente está bien, y que uno es donde uno dice, hasta que no se encuentra alguien en la calle que le pone la realidad, uno dice, mira, no hay excusas. Vos hace unos minutos mencionabas de que era importante hacerse exámenes médicos, hacerse exámenes completos. Hace unas semanas estuvimos con Laboratorio San José. Parte de los temas que tratábamos eran los exámenes completos. Y muy pronto Laboratorio San José va a estar abriendo una nueva sucursal en el Centro de Especialidades Médicas San Antonio. Entonces tenemos una pauta comercial para que te des cuenta y con toda la gente que nos está viendo cómo me fue con un examen muy particular y muy específico. Okay. El tema de las alergias. No debería darme vergüenza, no debería darme pena. Eso sí, cero bullying cuando les cuente. Ya van a ver por qué. Creo que es parte de mi trabajo contarles que este es uno de los momentos que me mantienen humilde. Un día te sientes poderoso, invencible, una criatura de 1,91 m luchando contra el mundo. Y al día siguiente descubres que eres alérgico al huevo y que una simple cucaracha podría ser tu enemigo mortal. Todo inició cuando descubrí que había una prueba para detectar y saber específicamente a qué eras alérgico. No niego que me puse nervioso. Por un momento pensé que iba a doler, pero no. Qué interesante, se ve mi sangre con ciencia y tecnología de punta.
cómo la exponen a posibles alergias para saber a qué comida, animal o elemento ambiental podría ser sensible. Son más de 75 cosas o elementos que detecta si soy o no alérgico. Menos de 48 horas después confirmé que nadie me puede invitar un ceviche de camarón y que mi sueño de una gatita llamada Rey dijo adiós. Cualquiera puede hacerse este análisis en cualquiera de las 21 sedes del Laboratorio San José, incluido su próximo punto en el Centro de Especialidades Médicas San Antonio, en Desamparados. Para terminar mi experiencia, pedí una bandita bastante bonita y un globo para poder jugar con mis hijas, ya que este examen es aplicado para adultos y para niños. Y creo que todos deberíamos confirmar qué tipo de alergia tenemos. Yo jamás me imaginé que era alérgico a las cucarachas. Parte de lo que estamos conversando, el Centro de Especialidades Médicas San Antonio nos está esperando justamente para poder hacer todos estos chequeos integrales, todos estos chequeos. Recuerden que pueden escribir al WhatsApp 6381-7788 o al número de teléfono 2276-8694. El Centro de Especialidades Médicas San Antonio, donde el doctor Garita nos tiene bastantes chineos, bastantes sorpresas, sobre todo, por ejemplo, el 8 de agosto tenemos esta feria de densitometría. Acá, por ejemplo, estamos presentando un combo en particular, que es la densitometría más la mamografía, pero si algún caballero o alguna persona en particular desea hacerse solamente uno de esos exámenes, también puede realizarlo y también puede acompañarnos este 8 de agosto. Lo importante es agendar su cita y agendarlo con el cuidado de los especialistas y con el cuidado de la salud. Acompañados hoy de la doctora Mariela Gamboa, seguimos hablando de nutrición. ¿Te parece? ¿Has visto las dinámicas de redes sociales cuando es un ping-pong? Entonces yo te voy a decir bastantes conceptos y vos me respondes. Puedes extenderte lo que vos querás, pero la idea es que yo te tiro el concepto y vos me hablas de lo que tengas que hablarme. 8 de la noche, comer después de las 8 de la noche, ¿engorda? No. La hora del día en donde se consuma, independientemente del tipo de alimento, no afecta la cantidad, digamos, o el aporte calórico que tenga. Lo que sí influye es el consumo total de la persona durante el día. Ok. Carbohidratos son malos, son los enemigos. Necesarios, deliciosos, indispensables, siempre con una medida específica para cada persona. Entonces, si los carbohidratos no son malos, las grasas son malas. Entonces, ya encontré el enemigo, son las grasas. Ninguno. En realidad, carbohidratos, grasas, proteínas son necesarios. La proporción de cada uno y la cantidad durante el día va a depender de las necesidades específicas de cada persona. Entonces, ok, ya encontramos de que las 8 de la noche no es malo, de que las calorías no son malas, las grasas no son malas. Pero entonces, ¿el desayuno es lo más importante del día? Tampoco. Sí tiene bastante importancia porque venimos de un periodo justamente de ayuno, tal vez desde la cena. Hay gente que no cena, entonces tal vez el periodo de ayuno es más amplio. Sin embargo, aunque yo tenga un súper buen desayuno, si el resto del día mi alimentación no es adecuada o con base a mis necesidades, tampoco estoy haciendo mucho. Entonces estoy confundido. Estoy jugando, obviamente. Pero, entonces debería hacer ayuno intermitente. Depende, es una estrategia más, no es nada mágico. Realmente el ayuno intermitente es un lapso de horas específicas del día donde yo consuma o me alimente. Sin embargo, si en ese lapso de horas las calorías o la comida que yo consuma no acorde a mis objetivos o necesidades, nada más estoy pasando hambre por un lapso de horas específico. Yo hacía ayuno intermitente cuando me brincaba comidas, cuando te decía que trabajaba y por no pasar por el autoservicio, me brincaba esas comidas. ¿Eso era ayuno intermitente? Realmente todos hacemos siempre un tipo de ayuno, justamente partiendo de que si ceno 7, 8, 10 de la noche, a la hora que sea, hay un lapso de horas en el que yo duermo y no voy a estar consumiendo alimentos. Todos ya por ende hacemos un tipo de ayuno. En esta cuestión de intermitente creo que es una estrategia de moda que al final, como todo lo que promete ser rápido, pues tiene auge. Ok.
todo lo que está de moda. Me mencionaste hace rato, es una palabra, keto. Keto, ¿qué es keto? Keto es clínicamente una forma de tratar la epilepsia como tal. Como efecto secundario se descubre o se llega a que tiene un efecto muy rápido en pérdida de peso total. Sin embargo, no necesariamente sea grasa, que es lo que se busca perder. Nadie busca, en cuestión de osteoporosis, movimiento, funcionalidad, movilidad, perder masa muscular y agua, que pasa muchas veces cuando yo elimino carbohidratos, es la estrategia de esto. Y a la larga no es sostenible en el tiempo. Yo no me imagino a no comer arroz nunca más. Arroz, pan, carbohidratos en general. Entonces, es un lapso de tiempo en el que la persona se abstiene de muchas cosas y si no se trata correctamente o al final no se aprende a comer, vamos en algún momento a volver a la mala alimentación. Ok. Para hacer un plan nutricional, para empezar de cero, para resetear el sistema, como cuando cuando la computadora se pega, que uno le da al botón de apagar, ¿es necesario hacer una desintoxicación, un famoso detox? No realmente. Esa es la función, lo hace el cuerpo por sí solo. Cuando respiramos, botamos toxinas, cuando sudamos por saliva. Los riñones tienen esa función, el hígado por sí solo. Entonces esta cuestión como de un jugo verde que me ayude tiene vitaminas, tiene minerales, tiene fibra, entonces tal vez mejora la digestión porque estoy consumiendo fibra y agua que antes no consumía, pero no hay ni pastilla ni estrategia que desintoxique al cuerpo como tal. Ya es una función que por sí solo va a hacer. ¿Hay alimentos inflamatorios? Sí, pero depende mucho también de la condición de la persona. La inflamación es tal vez como una respuesta del cuerpo a un determinado acontecimiento, entonces puede que esa inflamación no sea solo, ¿verdad?, como en peso, como tal. Inflamación puede ser igual algún malestar a nivel gastrointestinal o demás, y depende mucho de la causa y el origen del alimento, pero entonces es como muy específico. Ok, te voy a contar una historia, que es una historia de la vida real. Pongámosle de nombre Manuel Olivares para que ayer estábamos jugando a los avatares de las personas que asisten. Hoy realmente es una historia que yo viví. Sucedió lo siguiente: mi mamá en el 2014 le da de un día para otro un incidente circulatorio, el cual le desencadena en una demencia. Como le da una demencia, un día era totalmente funcional, hablaba, conversaba, te hablaba de política, de religión, de temas país, de lo que vos ocuparas. Al día siguiente no se acordaba de nadie, no sabía, no podía socializar, no absolutamente nada. Al caer en ese momento, me entra un estado de nerviosismo y yo digo, Dios mío, ¿por qué pasó esto? Meses posteriores, mi mamá nunca se recuperó de ese incidente, ya se terminó demencia, falleció ahora en febrero. Pero mucho me puse a investigar, mucho me puse a leer, mucho busqué soluciones y decía que la carne era un alimento inflamatorio que propiciaba el tema por sus toxinas, el tema de demencias y demás. Entonces yo radicalmente pasé de ser una persona con una alimentación relativamente balanceada en ese momento a ser una persona vegana. Okay. Ese veganismo me llevó a bajar muchísimo de peso, a condiciones en las cuales un IMC me establecería como saludables. Sin embargo, en ese momento yo trabajaba para bomberos, en un incendio se me fueron las luces y me quedé sin fuerza, me quedé sin energía, me quedé sin nada. Ahí fue cuando el cuerpo de bomberos me dijo, okay, o vegano o bombero. O persona. Suele pasar este tipo de incidentes, por eso te mencionaba inclusive el tema de alimentos inflamatorios. Si te hablo de veganismo, si te hablo de vegetarianismo, si te hablo de cualquiera de estas tendencias, ¿cómo los podrías catalogar? Bueno, hay muchos temas relacionados. Si hay un alimento inflamatorio, pues depende de cada persona y si yo lo identifico podría disminuirse. Sin embargo, por ejemplo, con el tema de la carne roja como tal, que tiene un trasfondo y se puede sacar muchísimo alrededor, caemos como en lo mismo del exceso. Entonces, probablemente el comer carne roja 2 veces, 3 veces al día y en grandes cantidades todos los días, siempre, sí tenga un efecto contraproducente. Pero en la alimentación se trata de variedad. Entonces, no va a ser lo mismo ese consumo de carne roja a yo variar con pollo, pescado, cerdo incluso. Entonces, depende mucho como de evitar el exceso.
Veganismo, vegetarianismo son opciones, hay motivos diferentes, a veces son creencias, religiones, temas sociales, ecoamigables, animales y demás. Pero sí completamente más en el veganismo que en el vegetarianismo. No se debería hacer de un día para otro si yo soy una persona que siempre he consumido de todo en alimentos y sobre todo sin una guía, porque al yo eliminar muchos grupos de alimentos, mi cuerpo no deja de necesitar esos nutrientes. Entonces no es que no se puede, pero sí necesita una guía para saber entonces cómo yo igual le doy al cuerpo lo que a través de X o específicos alimentos que decidí no consumir, igual va a estar necesitando. Ok. Igual, por ejemplo, cuando hablamos vamos a hablar de los 3 últimos mitos del día de hoy, porque el tiempo se nos está viniendo encima y ha sido muy interesante, pero sobre todo cuando hablamos de suplementos, cuando hablamos bueno, inclusive mucha gente que va al gimnasio lo primero que hace es tomar proteína. Tomar queratina y tomar aminoácidos. Vos vas a un CrossFit, vos vas a un gimnasio y ves un montón de tarritos por todo lado con esos suplementos, no sé si llamarlos suplementos. Sí. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, de eso podríamos hacer todo un día completo. No siempre son necesarios. Yo normalmente siempre intento todos esos requerimientos que se cumplan primero a través de la alimentación. Son opciones, a veces por tiempo, por saciedad, por digestión, por facilidad, son alternativas, pero no siempre son necesarios. Idealmente siempre a través de la alimentación yo consumir todo lo que necesite. Hay muchos que no sirven para nada, que son más mercadeo que otra cosa. Pasa mucho, no digo que no sirvan, pero siempre depende. Por ejemplo, el aminoácido como tal es la base estructural o químicamente de las proteínas. Entonces, si yo me aseguro de cumplir mi requerimiento de proteína durante el día, no solo en cantidad, sino en variedad, comiendo o consumiendo diferentes tipos de proteínas, realmente un consumo o un suplemento de aminoácidos no llega a ser necesario. Pero depende igual de cada persona. Si hay súper amplio, por ejemplo, en el tema deportivo, la creatina es de los más estudiados y los más seguros. Y la proteína como suplemento simplemente es una opción más, pero no es superior la carne, el pollo, huevo a un suplemento de proteína en polvo. Ok. Y por ejemplo, a nivel y me imagino que igual funciona con las vitaminas y demás, vamos a meterlas en el mismo grupo, a nivel de alimento light. Light significa un poco menos de un ingrediente en comparación a una versión original. Entonces, si tengo un embutido, un helado, una galleta, light significa que, por ejemplo, puede tener menos azúcar o menos grasa. La comida siempre va a tener sabor a partir de grasa y azúcar en su mayoría. Entonces, normalmente un alimento que sea libre o bajo en azúcar probablemente sea un poco más alto en grasa y viceversa. No siempre es mejor light, depende mucho por ejemplo, una persona que tenga un consumo súper bajo en el día porque no tiene apetito, consume todo light, tiene menos calorías todavía, y si yo necesito más bien que se alimente más, necesito que coma cosas normales. Son alternativas, son opciones, son formas de llevarlo, pero no es que light es saludable o indispensable en una alimentación saludable. Perfecto. Doctora, vea, todos los temas que hemos visto hoy, creo que, como vos decías, podría ser un programa entero de conversación. De cada uno. Parte de lo que estamos hablando y viendo el tema del día de hoy es cuidar nuestra salud, cuidar independientemente si lo hicimos bien o mal en el pasado, es poder tomar acciones para el momento de hoy. Si ya tengo una patología, si ya tengo una enfermedad, hacer lo mejor que pueda a partir de hoy. No necesariamente tiene que ser que si ya no lo hice, ya no lo vuelvo a hacer, o que si vengo con malas costumbres o malos hábitos, así tengo que morir. Es poder tomar acción y poder tomar medidas y decisiones en el momento oportuno. Si ya hay un antecedente de salud, esperamos que esté controlado. Si no, está el Centro de Especialidades Médicas San Antonio con todo su grupo de especialistas, donde inclusive la sala de cirugías es de primera categoría. Realmente la atención que se le da es totalmente diferenciada, la mejor de la zona, inclusive yo diría que la mejor del GAM, por mucho, no solamente por la parte estructural, que como podemos ver tiene una alta calidad y alta tecnología, sino también por el trato humano, por la calidez, por la cercanía, por la cantidad de adaptaciones que se realizan para que el paciente se sienta cómodo, para que se sienta saludable y sobre todo satisfecho en sus procedimientos. Doctora, vieras, también quería invitarla a el Tour Linaje 2024. El Tour Linaje 2024 es acercarnos a todas las comunidades de este país. Es ir cantón por cantón con ayuda de las municipalidades y poder tocar los temas más importantes para los emprendedores y empresarios de la zona. Vamos a despedir el programa hasta este momento. Vamos a cerrar con esta publicidad, pero no sin antes agradecerle y sobre todo
aprovechar toda esta información que nos has dado y también tus teléfonos de contacto y tus redes sociales para la gente que guste acompañarte. No, muchísimas gracias por la invitación. De verdad se nos queda corto el espacio. Tenemos temas para abarcar ampliamente. Mi teléfono de contacto 8818-0552 y en redes tanto Instagram como Facebook MG Nutrición CR. Listo. Doctora, muchísimas gracias. MD Torres en controles desde el Radio Costa Rica, San José, Costa Rica. Este es un proyecto hecho con todo el corazón y hasta el cielo. Nos vemos el próximo miércoles en El Detallista Creativo. Ya nada es lo que solía ser, pero eso está genial, porque aunque solamente 1 de cada 10 personas toman acción, los que lo hacemos vamos fuerte y vamos con todo. Tomamos acción. Tomar acción es capacitarnos, unirnos y crear. Por eso creamos el Tour Linaje Costa Rica 2024. Producir en beneficio de nuestras familias, barrios o nuestro cantón para poder tener un futuro mejor. Una sesión o quizá más donde podamos conversar cerca de 80 minutos y capacitarnos como empresarios y emprendedores de alto nivel en temas de administración, mercadeo, finanzas, comunicación, lo que haga falta. Vale mucho para tu futuro, pero no deberás pagar nada por asistir, gracias al esfuerzo que tu municipalidad está haciendo por capacitarte. Nuestro primer destino, Alajuelita, este viernes 26 de julio. Si eres de la zona, llena el formulario adjunto y pronto recibirás noticias nuestras de cómo participar. Bienvenidos.